pensé que algo tan insignificante podría cambiar mi vida. Todo comenzó la noche que mi esposa trajo un juguete a casa, uno que me parecía completamente inofensivo, hasta que lo vi moverse por primera vez. No podía explicarlo, pero ahí estaba, cambiando de lugar sin que nadie lo tocara. Y lo peor, desde ese día, mi esposa ya no era la misma. Compré el juguete como un simple gesto, algo pequeño para alegrarla. Lo había encontrado en una tienda de antigüedades, y aunque su aspecto antiguo me parecía fuera de lugar, a ella le encantó. Desde el momento en que lo sacó de la caja, noté un brillo diferente en sus ojos, una emoción casi infantil. Pero pronto, ese brillo se volvió oscuro, como si el juguete ejerciera alguna extraña influencia sobre ella. Pasaron los días, y mi esposa ya no era la misma. Su obsesión por el juguete creció. Lo colocaba en diferentes partes de la casa, como si tuviera un significado especial para ella. Pero lo más inquietante no era eso, sino los movimientos. Pequeños, apenas perceptibles, pero me di cuenta. El juguete no estaba donde ella lo dejaba. Y siempre aparecía en lugares donde nunca lo habíamos puesto. Al principio, pensé que eran mis propios nervios, la falta de sueño o el estrés del trabajo. Pero pronto, comenzaron los susurros. Voces suaves que apenas se distinguían, pero que parecían provenir del juguete. Le pregunté a mi esposa si los escuchaba, pero me miraba como si estuviera loco. Y mientras tanto, ella pasaba más tiempo mirándolo, hablando en voz baja como si compartiera secretos con él. Las luces parpadeaban en la casa, objetos pequeños desaparecían, y siempre había esa sensación, esa presencia. Cada vez que entraba a una habitación, sentía como si el juguete me observara. Parecía moverse incluso cuando yo estaba presente, pero siempre de reojo, justo en el borde de mi visión. Y mi esposa, cada vez más distante, como si estuviera cayendo en un abismo del que no podía rescatarla. Una noche, la encontré sentada en la sala, con el juguete en sus manos, susurrando algo incomprensible. Me acerqué despacio, y cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que sus ojos estaban vidriosos, ausentes, como si estuviera en trance. Le toqué el hombro y se giró hacia mí lentamente, sonriendo de una manera que no le había visto antes. «Todo está bien», dijo. Pero esa sonrisa me heló la sangre. Empecé a escuchar pasos en el pasillo durante la noche, pasos ligeros, como si alguien pequeño caminara lentamente hacia nuestra habitación. Pero cada vez que me levantaba para revisar, el juguete estaba en la sala, inmóvil, con su sonrisa tallada. Con el paso de los días, empecé a dudar de mi propia cordura. Tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez todo era producto de mi mente paranoica. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si algo en ese juguete estaba afectando a mi esposa, y ahora también a mí? Empecé a revisar sus cosas, buscando respuestas, alguna señal de que mi esposa todavía era la misma persona con la que me casé. Pero todo lo que encontraba eran dibujos y notas extrañas sobre el juguete, como si hubiera estado investigando su historia en secreto. ¿Por qué nunca me lo mencionó? Hubo momentos en los que todo parecía volver a la normalidad. Mi esposa dejaba el juguete de lado y volvía a ser ella misma. Hablábamos, nos reíamos, y por un breve instante, pensé que todo estaba bien. Pero entonces, algo siempre ocurría. El juguete aparecía en lugares imposibles, como si jugara con nosotros. Mi esposa se quedaba mirándolo durante horas, inmóvil, como si estuviera esperando algo o alguien. Un día, mientras mi esposa estaba fuera, decidí deshacerme de él. Lo llevé al sótano y lo encerré en una caja. Pero cuando volví a la sala, estaba ahí, sentado en el sofá. Esa noche, después de revisar las notas que mi esposa había dejado, descubrí algo que me dejó helado. El juguete no era un simple juguete. Era un objeto que, según antiguos textos, había sido creado para ser un vínculo entre este mundo y otro. Un canal para algo oscuro, algo que ahora parecía haberse infiltrado en nuestra casa y en mi esposa. El aire se sentía pesado esa noche.
Cada sombra en la casa parecía moverse y los susurros eran más fuertes que nunca. Mi esposa estaba de pie frente al espejo, con el juguete en brazos, hablando en un idioma que no entendía. Cuando me acerqué, sentí una presencia detrás de mí. El juguete me miraba, y en su pequeña cara de madera, juraría que sonrió. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Algo estaba por suceder, algo que no podía detener. Después de esa noche, todo cambió. El ambiente en casa se volvió opresivo, como si algo invisible nos rodeara constantemente. Mi esposa, cada vez más ajena, seguía con esa mirada perdida, sumida en un trance extraño del que no podía sacarla. Era como si estuviera bajo el control de algo, o peor aún, de alguien. Lo más perturbador era que cada vez que intentaba hablar con ella, no me respondía con sus palabras, sino con frases que parecían provenir de una mente ajena. Me miraba y decía cosas como, él nos está observando o el juguete quiere jugar contigo. ¿De dónde sacaba eso? Cada día era una lucha por mantener mi cordura. Una noche, mientras trataba de dormir, sentí algo extraño. Abrí los ojos y la vi. Mi esposa estaba de pie al lado de la cama, mirándome fijamente. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, pero lo más perturbador era que el juguete estaba en sus manos. Me quedé helado, tratando de no hacer movimientos bruscos, pero el miedo me invadió. ¿Qué estaba haciendo? Finalmente, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación. Me quedé sentado en la cama, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sin saber qué pensar. Ya no podía negar que algo andaba terriblemente mal. Los días siguientes se volvieron un infierno. No podía confiar en mi propia casa. Todo se sentía extraño. Cada sonido, cada movimiento, todo parecía amplificado. El juguete seguía apareciendo en lugares imposibles. Lo dejaba en la sala, y lo encontraba en nuestra habitación, en la cocina, e incluso en mi coche una vez. Era como si estuviera vivo, pero cada vez que intentaba enfrentarlo, parecía burlarse de mí, con esa sonrisa tallada en su pequeño rostro de madera. Mi esposa lo defendía, decía que estaba exagerando, que solo era un simple objeto. Pero yo sabía que no lo era. Comencé a investigar más profundamente. Pasaba horas en internet, buscando información sobre objetos malditos, juguetes poseídos, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre lo que estaba sucediendo. Encontré foros, relatos de personas que habían experimentado cosas similares, pero ninguno de ellos tenía una solución. Todos hablaban de cómo estos objetos manipulaban las mentes, cómo se alimentaban de las energías de las personas a su alrededor. Pero nada de eso me daba una respuesta clara, solo me hacía sentir más desesperado. Mi esposa seguía empeorando. Pasaba más tiempo con el juguete que conmigo. A veces, la encontraba en la sala, sentada en el suelo, simplemente mirándolo. Cuando intentaba hablarle, apenas me respondía. Una vez, traté de quitarle el juguete de las manos, pero su reacción fue violenta. Gritó de una manera que nunca había escuchado antes, como si fuera otra persona. Sus ojos se llenaron de rabia, y por un momento pensé que me atacaría. Me alejé rápidamente, dándome cuenta de que la situación estaba fuera de mi control. Los fenómenos en la casa continuaban. Las luces parpadeaban constantemente, los objetos se movían por sí solos, y siempre sentía esa presencia, como si alguien o algo nos estuviera vigilando. Empecé a escuchar risas suaves en el pasillo, como si un niño estuviera jugando. Pero lo más aterrador era la sensación de que ya no estaba solo con mi esposa. Algo más estaba en la casa, algo que no podía ver pero que estaba allí, siempre observando. Un día, mientras revisaba más de las notas que había encontrado entre las cosas de mi esposa, me topé con una página que había pasado por alto. Era una anotación en un idioma que no reconocía, pero lo más inquietante era el dibujo que la acompañaba, una figura con la misma forma que el juguete, rodeada por sombras y figuras humanas de pie a su alrededor, como si estuvieran sometidas a su voluntad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al ver eso.
¿Acaso mi esposa había estado investigando este juguete desde el principio? ¿Sabía más de lo que me había contado? Esa noche, decidí que no podía seguir así. Tenía que deshacerme del juguete de una vez por todas. Esperé hasta que mi esposa se durmiera y bajé al sótano. Sabía que tenía que ser rápido y silencioso. Encontré una caja de herramientas y metí el juguete dentro. Lo envolví en varias capas de tela, asegurándome de que no pudiera moverse, aunque sabía que eso no cambiaría nada. Pero tenía que intentarlo. Luego lo llevé al jardín, cavé un hoyo profundo y lo enterré. Mientras cubría la tierra, sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible me estuviera advirtiendo de que estaba cometiendo un grave error. Pero lo ignoré. Necesitaba creer que eso pondría fin a todo. Cuando regresé a la casa, mi esposa ya no estaba en la cama. El pánico me invadió de inmediato. La busqué por toda la casa, llamándola, pero no respondió. Finalmente, la encontré en la sala, de pie frente a la ventana, mirando hacia el jardín. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, fijos en el lugar donde había enterrado el juguete. Sin siquiera voltear a mirarme, murmuró: «No puedes esconderlo. Él siempre vuelve». Me quedé helado. ¿Cómo sabía lo que había hecho? Intenté llevarla de vuelta a la cama, pero se resistió. Fue entonces cuando la casa entera pareció temblar y escuché un crujido proveniente del jardín. Mi corazón se aceleró al oírlo. Algo, o alguien, estaba desenterrando el juguete. El terror me paralizó por completo. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. El crujido del jardín resonaba en mi mente, como si fuera un eco interminable que me advertía de algo mucho peor. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo mi esposa, sin decir una sola palabra, se giraba lentamente hacia mí. Sus ojos vacíos reflejaban una oscuridad profunda, y el frío en su mirada me hizo retroceder. No era ella, no podía ser ella. «Lo enterraste», dijo con una voz monótona, casi como si no fuera suya. «Él no te lo va a perdonar». Mi garganta se cerró. El miedo estaba agarrándome con fuerza, pero tenía que moverme. Sabía que algo horrible estaba por suceder, algo que no podría detener si no actuaba rápido. Sin decir nada más, salí corriendo hacia la puerta trasera, la adrenalina recorriendo mis venas mientras el eco de esa risa infantil, la misma que había escuchado antes, comenzaba a llenar la casa. El jardín estaba oscuro, apenas iluminado por la luz tenue de la luna. El viento frío soplaba fuerte, pero nada de eso me preparó para lo que vi. El lugar donde había enterrado el juguete estaba completamente abierto. La tierra que había cubierto con tanto esfuerzo ahora yacía esparcida por todas partes, y lo peor de todo, el juguete ya no estaba. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una señal de donde podría haber ido. Pero no había nada. Ningún rastro, ninguna pista. Solo un agujero vacío que me recordaba que había algo más grande en juego aquí. Me arrodillé en el suelo, sintiendo la tierra fría entre mis dedos, preguntándome cómo era posible que algo así estuviera ocurriendo. ¿Cómo un simple juguete había desatado este infierno? En ese momento, un susurro bajo me sacó de mis pensamientos. Era mi esposa, de pie en la puerta trasera, observándome con una expresión que mezclaba compasión y burla. «Nunca debiste tocarlo», susurró, aunque su voz, por alguna razón, resonaba con más fuerza de lo que debería. Me levanté rápidamente, alejándome de ella. Algo estaba muy mal, lo sabía. Mi esposa no era la misma, y el juguete había desaparecido. No podía pensar con claridad. Las preguntas se amontonaban en mi mente, pero una cosa era segura: necesitaba respuestas, y necesitaba encontrar el maldito juguete antes de que algo peor sucediera. Decidí regresar a la casa, con la esperanza de encontrar alguna pista. Pero apenas crucé la puerta, el ambiente se sentía distinto. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Cada rincón de la casa parecía estar envuelto en una oscuridad que no podía explicar.
Las sombras se alargaban de manera antinatural y el silencio era tan profundo que el simple sonido de mis pasos parecía retumbar por toda la casa. Me dirigí al sótano, donde lo había guardado inicialmente, pensando que tal vez el juguete había regresado allí, como si esa hubiera sido su base. Pero cuando llegué, lo que encontré me dejó sin aliento. El sótano estaba en completo desorden. Las cajas que antes estaban perfectamente apiladas ahora yacían esparcidas por el suelo. Lo más perturbador era que en una de las paredes, alguien o algo había trazado figuras con una sustancia negra y espesa. Eran dibujos de personas, figuras humanas torcidas y deformadas, todas rodeando lo que claramente era el juguete. Parecía una especie de ritual, pero ¿quién lo había hecho? No era mi esposa, eso estaba claro. Un ruido suave, un pequeño clic, me hizo voltear de golpe. En la esquina más oscura del sótano, casi oculto por las sombras, lo vi. El juguete estaba de pie, sin moverse, pero esta vez no estaba solo. Lo que antes era solo un objeto inanimado, ahora parecía estar rodeado por pequeñas figuras sombrías, como niños espectrales. Se movían lentamente a su alrededor, tocándolo, acariciándolo. Parecían venerarlo. Di un paso atrás, el terror apoderándose de mí. No podía ser real. Todo esto tenía que ser una pesadilla, un mal sueño del que tarde o temprano despertaría. Pero el dolor en mi pecho, el sudor frío en mi piel, me decía que todo era muy real. Las figuras se movían en silencio, casi como si no notaran mi presencia. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que lo sabían, que estaban completamente conscientes de que estaba allí, observándonos. Sentí un escalofrío recorrerme cuando una de las figuras levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos, si es que se podían llamar así, eran dos pozos oscuros, vacíos, que me absorbían. Sentí que mi mente se desmoronaba bajo esa mirada, pero antes de que pudiera hacer algo, las figuras comenzaron a desvanecerse, desapareciendo en la oscuridad, dejando solo al juguete. Me acerqué lentamente, sintiendo el suelo frío bajo mis pies, mientras la oscuridad parecía envolverse más y más a mi alrededor. Tomé el juguete en mis manos, dispuesto a terminar con esto de una vez por todas. Pero cuando lo levanté, la risa infantil volvió, esta vez más fuerte, más cercana. Corrí hacia la sala, con el juguete en mis manos, buscando algo, cualquier cosa, que me ayudara a destruirlo. Mis manos temblaban, mi mente luchaba por mantenerse firme. Encontré un martillo en una de las cajas de herramientas y, sin pensarlo, golpeé el juguete con toda mi fuerza. Pero el martillo rebotó como si hubiera golpeado metal sólido. El juguete permanecía intacto. Y, lo más aterrador, su sonrisa parecía haber cambiado. Ahora era más amplia, más siniestra, como si se burlara de mí. Fue entonces cuando sentí una presencia a mi espalda. Mi esposa estaba allí, observándome desde el umbral de la sala. Pero no era ella. Su rostro estaba cubierto de una sombra, y sus ojos eran los mismos ojos vacíos que había visto en las figuras del sótano. Él siempre gana, dijo con esa voz extraña y fría. No puedes luchar contra lo que no entiendes. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, las paredes parecían derretirse y la oscuridad se apoderaba de todo. El juguete estaba ganando. Supe, en ese momento, que ya no tenía el control. El aire se volvió espeso, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La sombra de mi esposa permanecía inmóvil en el umbral de la puerta, observándome con esos ojos vacíos y oscuros que me congelaban hasta los huesos. Apreté el juguete con fuerza entre mis manos, como si de alguna manera aquello pudiera darle sentido a todo lo que estaba sucediendo. Pero lo único que logré fue sentir ese plástico frío y rígido contra mi piel, un recordatorio de que el terror que me rodeaba no era fruto de mi imaginación. Las paredes comenzaron a moverse. Al principio pensé que era mi mente jugando conmigo, pero pronto me di cuenta de que no estaba equivocado. Las sombras que antes se arrastraban por los rincones ahora se expandían,
trepando por los muros y distorsionando todo a su paso. Las figuras humanas torcidas que había visto en el sótano ahora parecían surgir de las paredes mismas, como si estuvieran cobrando vida. Mi respiración se aceleraba y cada intento de mantener la calma se desmoronaba ante mis ojos. Sabía que no podía quedarme ahí, pero también sabía que no podía dejar atrás el juguete. Algo me lo impedía. Era como si una parte de mí, una parte que no comprendía, supiera que este objeto era clave para detener todo esto. Pero cada vez que lo miraba, sentía un abismo oscuro que intentaba devorarme. De repente, la risa infantil resonó de nuevo, esta vez más fuerte y más cercana. No provenía del juguete, ni de las sombras que se alargaban por toda la casa. Provenía de la habitación de arriba, de nuestro dormitorio. La sensación de terror en mi estómago aumentó. ¿Qué estaba haciendo el sonido allí? Sin pensarlo 2 veces, subí las escaleras. Cada paso resonaba como un eco interminable en la casa silenciosa. Los escalones crujían bajo mis pies y las sombras parecían acercarse con cada paso. Pero había algo más. La sensación de ser observado. Podía sentirlo en mi nuca, como si cientos de ojos invisibles estuvieran fijos en cada movimiento que hacía. Al llegar a la parte superior de las escaleras, me encontré frente a la puerta de nuestro dormitorio. Estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba por la rendija. Mi mano tembló cuando la alcancé, sabiendo que lo que estaba a punto de ver cambiaría todo, y aún así, no tenía otra opción. Abrí la puerta con cautela. Lo que vi me dejó sin aliento. El juguete estaba allí, en el centro de la cama, como si nunca lo hubiera sacado de la habitación. Pero no estaba solo. Mi esposa, o lo que quedaba de ella, se encontraba sentada en la cama, con las manos apoyadas sobre el juguete. Su rostro, completamente iluminado por esa luz enfermiza, revelaba una expresión de éxtasis, como si estuviera completamente consumida por una conexión que yo no podía comprender. Los ojos vacíos que antes me habían aterrorizado ahora estaban fijos en el juguete, como si ese simple objeto hubiera tomado el control total de su ser. ¿Qué le has hecho?, pregunté, pero mi voz apenas salió como un susurro. No recibí respuesta, al menos no de ella. En lugar de eso, la risa infantil volvió. Pero esta vez no fue un eco lejano. Era clara, nítida, y provenía directamente del juguete. Mi piel se erizó, y sentí como cada pelo de mi cuerpo se levantaba al oír ese sonido escalofriante salir de un objeto inanimado. Él siempre ha estado aquí, susurró mi esposa de repente, sin despegar los ojos del juguete. Solo estábamos esperando el momento adecuado. La confusión me golpeó como una ola fría. ¿Quién era él? ¿Qué estaba pasando realmente? Retrocedí un paso, intentando despegarme de esa escena grotesca, pero mis pies parecían pegados al suelo. La habitación comenzó a girar, y las paredes, antes sólidas, parecían desmoronarse en sombras líquidas. Las figuras espectrales del sótano ahora estaban en la habitación, moviéndose en las sombras, rodeándome como si estuvieran esperando que cometiera el error de intentar escapar. «Déjala», grité, esta vez con más fuerza, aunque sabía que no serviría de nada. Mi esposa giró la cabeza lentamente hacia mí, con una expresión vacía, pero en sus ojos ya no había solo oscuridad. Había algo más, una chispa de maldad pura, algo mucho más antiguo y poderoso que cualquier cosa que pudiera comprender. «No puedes detenerlo», dijo, su voz más baja, como un susurro cargado de un poder que nunca había escuchado antes en ella. «Él ya está dentro». En ese momento, lo entendí. No se trataba solo de un juguete. Era una puerta, un conducto para algo mucho más antiguo, algo que estaba utilizando a mi esposa como una especie de recipiente. Algo que se había estado preparando para este momento desde que ese maldito objeto había entrado en nuestra casa. La risa infantil estalló de nuevo, pero esta vez fue tan fuerte que me hizo taparme los oídos. Sonaba por todas partes, resonando en las paredes y haciendo vibrar el suelo bajo mis pies.
Me giré hacia la puerta, listo para correr, para salir de esa casa maldita y no mirar atrás, pero antes de que pudiera moverme, una fuerza invisible me detuvo. Sentí un tirón en el pecho, como si una mano fría y espectral me agarrara y me impidiera avanzar. Mi cuerpo se tensó y el miedo puro me consumió. Era imposible, pero estaba ocurriendo. No podía escapar. El juguete había ganado. El silencio en la habitación era denso y el aire parecía vibrar con una energía inquietante. Mi esposa, con una expresión distante, sostenía el juguete en sus manos, sus ojos oscuros reflejaban una profunda obsesión. «Tienes que dejarlo», le dije, mi voz temblando. «No es lo que parece». Ella sonrió, pero había algo aterrador en su risa. De repente, el juguete empezó a moverse solo, como si tuviera vida propia. La habitación se llenó de risas infantiles y el ambiente se volvió opresivo. Me di cuenta de que debía actuar rápido. «Suéltalo», grité, lanzando el juguete contra la pared. Al impactar, el objeto estalló en 1000 pedazos. La risa se detuvo abruptamente y mi esposa dio un paso atrás, sorprendida. «¿Qué hice?», susurró, sus ojos volviendo a la normalidad. Pero en ese instante, un susurro etéreo llenó la habitación: «No me olvides». Un escalofrío recorrió mi espalda. Las sombras en la habitación comenzaron a agitarse, como si buscaran al juguete perdido. Mientras abrazaba a mi esposa, una sensación de inquietud me invadió. En la ventana, vi una figura oscura. La risa distante regresó, resonando en mis oídos, y comprendí que el mal no había desaparecido, solo había tomado un respiro. El viento susurró: «Nos vemos pronto». Y así, a pesar de la aparente victoria, un escalofrío me dijo que la lucha apenas comenzaba.